Tenéis ahí en pantalla 7 pasos de lo que es el proceso de renderizado de SketchUp a lo que es obtener una imagen renderizada. Evidentemente, cada uno de estos pasos es divisible en distintas etapas, incluso también se pueden reducir el número de pasos para conseguir una imagen renderizada. Desde el punto de vista de lo que es el proceso completo, de todo lo que es el modelo desde el tema de modelado a lo que es el renderizado, pues bueno, como veis ahí en la parte inferior, tenemos en primer lugar lo que es el modelado 3D. Eso es una cosa lógicamente básica. Si no tenemos modelo no tenemos nada. El segundo paso, como veis, es el proceso de importación, que en el caso de Twinmotion se convierte en un proceso bastante importante, porque dependiendo de cómo procesemos, de cómo importemos ese modelo 3D, pues vamos a tener diferentes opciones a la hora de trabajar dentro de Twinmotion. Después, como veis, ya dentro de lo que es el propio trabajo dentro de Twinmotion, pues tenemos lo que es el entorno, trabajo con entorno, iluminación, digamos, natural, configuración de iluminación natural. Por supuesto hay diferencias y podríamos tener otra serie de pasos si el modelo o la imagen que estamos intentando conseguir, por ejemplo, es un render de un espacio interior. Pero en términos generales, iluminación, entorno con vegetación, ¿no? Vegetación, objetos de vegetación, etcétera. Después tenemos el trabajo con materiales, que sería un paso siguiente, aunque realmente está vinculado con la parte anterior, ¿no? Con el entorno, porque el tema de la iluminación pues es un paso que afecta a los materiales y lógicamente los materiales afectan a la iluminación. Un material oscuro en un entorno iluminado pues hace que la escena se vea un poco más oscura y al revés, ¿no? Después sería continuar con todo el proceso, dándole un poquito más de vida al conjunto. Veis que tengo ahí la siguiente opción que pone objetos, el siguiente paso, en el que incluimos ya aspectos más puntuales de la escena en concreto, pues mobiliario, personajes si los hay, y dentro de lo que son objetos, hablando de Twinmotion, también lo que es la iluminación artificial, en caso de que haya, pues lo que comentaba antes, por ejemplo, una imagen de un espacio interior, ¿no? Después hay todo un proceso de configuración, selección de los distintos tipos de medios o imágenes o que queremos conseguir. Los medios, desde el punto de vista de Twinmotion, hablando con todo lo que podemos generar, imágenes, panoramas, vídeos, puesta en fase, etcétera. Y por último, el proceso de renderizado, que es la configuración o bueno, lo que es la obtención de esas imágenes y posterior decisión de si utilizamos, por ejemplo, compartir el trabajo a través de la nube, que es la posibilidad que nos da Twinmotion, o simplemente imágenes, los vídeos, etcétera, ¿no? Como digo, dentro de cada uno de estos 7 pasos que tenéis imprescindibles de SketchUp al renderizado, pues podríamos dividirlos cada uno en distintas etapas, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es el modelado en sí, vamos a utilizar en este caso un modelo, que es ese que tenéis por ahí. Es un modelo descargado de la galería 3D. Yo tengo cada uno de los pasos ya, digamos, realizados dentro de lo que es Twinmotion, entonces os voy a ir comentando un poco cada uno de esos elementos. Dentro de lo que es el modelo en sí, lo que es el modelado, como veis, en este caso tenemos pues, información que a lo mejor es excesiva para lo que es el trabajo que vamos a realizar después. ¿Os acordáis de la escena del entorno en el que hablábamos de vegetación? Pues aquí tenemos una vegetación 3D. Esto es algo que evidentemente podremos eliminar dentro de lo que es este modelo,
como parte de esa preparación del modelo de SketchUp a Twinmotion. Aquí veis que tenemos pues ciertas capas. Estos elementos que tenemos aquí, como veis, los tenemos en la capa o en la etiqueta trees. Por tanto, si eliminamos trees, los árboles, pues desaparecen los árboles. Cada uno de estos elementos que tenemos por aquí, que podrían formar parte de lo que es la vegetación, pues también podrían ser eliminados. Como veis, en este caso tenemos la etiqueta sin etiqueta. Ahí veis que tenemos también una capa de vegetación. Bueno, podríamos ir metiendo dentro de lo que es las capas que queramos evitar dentro de Twinmotion, metiendo los elementos para ocultarlos. Una cosa muy importante que ya comentamos en un vídeo que tenéis disponible en el canal de Iskar Software de Arquitectura, en el canal de YouTube, es que todo el trabajo que realicemos con las etiquetas, con las capas dentro de SketchUp, es un trabajo que en Twinmotion digamos que lo perdemos. La estructura de capas es distinta, pero es interesante tenerlo o hacerlo dentro de SketchUp porque las etiquetas que estén ocultas son elementos que no vamos a exportar, por así decirlo, desde SketchUp a Twinmotion. Eso quiere decir que si yo guardo este archivo ahora, le doy a archivo, guardar como, por ejemplo, y guardo esto tal cual está, todo lo que es el contenido, geometría de la capa árboles no será, digamos, exportado a lo que es Twinmotion, ¿vale? Eso es un aspecto interesante dentro de lo que es el proceso de trabajo dentro del modelo de SketchUp. El trabajo con capas, con etiquetas dentro de lo que es SketchUp es siempre interesante, depende un poco de la forma de trabajar que tenga cada uno, pero que sepáis que todo ese trabajo, digamos, no se traslada de esta forma a lo que es Twinmotion. En Twinmotion, como digo, lo veremos también después, dentro de lo que es el proceso de importación tenemos distintas opciones y realmente trabajamos por objetos. Por eso, otra de las características importantes de lo que es, fundamentales de lo que es el trabajo desde el punto de vista de modelado, es diferenciar los elementos que tenemos dentro del modelo por grupos o componentes. Los componentes van a formar un nuevo contenedor dentro de lo que es Twinmotion, digamos una nueva carpeta de la que van a colgar todos los elementos que tengamos dentro de ese contenedor, ¿no? Grupos, etc. Entonces, como veis aquí, cada una de estas cabañas de forma independiente las tenemos modeladas de forma independiente, como digo, aunque bueno, en este caso, como veis, hay 2 en el modelo y de este otro elemento pues hay 3, ¿vale? Eso va a hacer que esos elementos sean iguales y eso nos va a permitir también, después lo veremos, trabajar de forma mucho más cómoda dentro de lo que es el programa. Otro paso importante dentro de esta subdivisión que podemos hacer dentro del modelado es la orientación de las caras, ¿no? Digamos que ahora no es que sea fundamental dentro de lo que es el proceso de trabajo. Antes era un poquito más importante porque había más problemas. Ahora dentro de lo que es Twinmotion se corrige, que es como digo, la orientación de las caras. Si abrimos aquí estilos y ponemos el monocromo, como veis, pues hay algunos elementos, esto lo comentamos también en el vídeo, lo tenéis un poquito más en detalle, algunos elementos que están con las caras orientadas no de forma errónea, sino que están orientadas de una forma que puede generar algún problema. Principalmente las caras de color blanco en SketchUp son las caras que nos van a dar una facilidad o no nos van a dar problemas, por así decirlo, en ningún programa de renderizado o ningún programa al que llevemos el modelo. Cuando las caras orientadas a la cámara veáis que están de color azul, pues esas caras son susceptibles de provocar algún conflicto de visualización en el programa de renderizado o en el programa 3D al que llevéis el modelo generado con SketchUp. Es tan fácil como editar la posición de esa cara, básicamente, y una vez que la editemos invirtiendo la cara,
pues le damos doble, ahí está, ahí tengo esa cara, botón derecho, invertir cara, y digamos que bueno, pues esa cara quedaría perfectamente orientada ya. Tendríamos que hacer eso en principio con todas las caras que estén orientadas a cámara de color azul. En este caso el modelo tal cual descargado de la galería 3D, como veis, está bastante bien, pero os podéis encontrar pues con modelos que van digamos con las caras orientadas bastante mal. Como decía, no es un proceso que nos pueda generar muchos problemas hoy en día en Twinmotion, pero sí que es verdad que puede ocasionar pues que alguna cara, a lo mejor con un material aplicado, no se vea correctamente. A medida que vayáis modelando en SketchUp, pues ya os vais dando cuenta perfectamente de las caras que están orientadas por un lado y por otro. Bien, eso desde el punto de vista así a grandes rasgos de lo que es el proceso de modelado. Vale, grupos, componentes, la gestión de las etiquetas si queréis hacerla para tener todo perfectamente organizado, y lo que es la orientación de las caras. En este caso, que tenemos un modelo, por así decirlo, ya acabado, como vimos con el tema de los árboles, pues tenemos que eliminar la geometría que nos sobra. Yo tengo por aquí abierto, si no me equivoco, a ver si lo tengo por ahí. Tengo por aquí el modelo, digamos, acabado y orientado ya perfectamente a lo que es el trabajo con Twinmotion. Como veis, no hay ningún tipo de vegetación, porque ese era uno de los pasos principales del proceso de obtención de una imagen desde SketchUp con Twinmotion. Por ejemplo, aquí la geometría de este río, esta caída que era en un ángulo de 90 grados, pues aquí puse una pequeña curva pues para hacer que no sea tan brusco el cambio. Y después hice otra cosa, básicamente, que es, digamos, como veis, eliminar la geometría. Aquí no hay cara en este punto. Eliminar la geometría de lo que es debajo de la zona en la que ocupa cada una de las cabañas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer aquí en Twinmotion a la hora de incorporar la vegetación es utilizar el proceso de dispersar, el dispersador de vegetación que se llama, que incorpora vegetación, en este caso hierba y árboles, en toda la superficie, ¿no? Debajo de lo que es el agua, pues nos da un poquito igual. Como veis, si hago doble clic, ahí tenemos terreno, pero esa cara debajo también la podríamos eliminar o incluso aplicar un material, un color distinto dentro de lo que es SketchUp. Y al eliminar esas caras debajo de lo que son las viviendas, pues evitamos que aparezcan árboles dentro de las viviendas como tal, ¿no? Otro proceso importante, además de eliminar, por ejemplo, esa geometría donde no queremos que aparezca hierba o donde no queremos que aparezcan árboles, en este caso al utilizar el dispersador, pues es, por ejemplo, la aplicación de materiales. Como veis, aquí hay una serie de materiales. Ese es otro de los pasos fundamentales del trabajo con SketchUp. Cada color, cada textura va a ser un material distinto dentro de lo que es el Twinmotion. Cada uno de esos colores o de esos materiales es susceptible de ser editado perfectamente, como veremos después, o de ser modificado o digamos sobrescrito, por así decirlo, por cualquier otro material. Y bueno, pues como veis, eso nos va a facilitar siempre mucho la aplicación de materiales dentro de lo que es el programa. Veis por ahí que hay algunos elementos separados, algunas opciones. De hecho, en el modelo original, pues bueno, hay algunos cambios en el importado, pero bueno, ahora os los comento. Bien, una vez que tengamos este proceso, digamos, realizado, que abarca el paso de modelado con todos estos pasos que hemos visto,
pues realmente lo que toca es el proceso de importación. Un proceso muy importante, yo siempre hago mucho hincapié en este proceso, porque realmente lo que es el proceso de importación en Twinmotion es bastante importante a la hora de trabajar con el programa. Tengo por aquí abierto ya el modelo. El proceso de importación siempre es igual, eso es la parte positiva. Importar, siempre haciendo un clic en el signo más o yendo al menú archivo, importar. Y se nos abren las opciones de importación. Tenemos varias opciones de importación. Tenemos un modelo de SketchUp. Cuando vemos la opción de geometría es para importar directamente el archivo con el que queremos trabajar. En este caso, como veis, podemos importar varios tipos de archivos, entre ellos el archivo de SKP. Y después tenemos el proceso de importación con Direct Link. Vale, el proceso de importación con Direct Link es un proceso en el que vinculamos directamente el modelo que tenemos abierto en SketchUp. Como veis ahí ya nos lo detecta el propio Twinmotion, ya hay una conexión creada. Direct Link, SketchUp, y se llama Cabañas, ¿no? Vale, desde el punto de vista de importar podéis utilizar la opción que queráis. Si vais a trabajar con Lumen, bueno, pues hay Lumen, ya veremos también lo que es, pero Lumen es un modo de iluminación nuevo que hay en Twinmotion, y a día de hoy hay algún problema a la hora de trabajar con el Lumen desde el punto de vista de la calidad que obtenemos en el renderizado final. Es recomendable, si vais a trabajar con Lumen, que importéis el modelo a través de la opción de Direct Link. Para importar el modelo con Direct Link hay que instalar el plugin de importación, o mejor dicho, de exportación de SketchUp, que se llama DataSmith, que es este pequeño plugin de aquí. Y básicamente, como habéis visto en Twinmotion, tenemos la conexión ya creada. Tendríamos que pulsar este botoncito y al darle a importar obtendríamos ese modelo. Podemos hacerlo incluso si queréis. Vamos a darle nueva escena. Vamos a darle a importar, vamos a darle a más, Direct Link. La otra opción importante siempre, tanto en geometría como en enlace directo, es siempre importar, aunque aquí pone plegar, importar guardando la jerarquía. Si uno de los pasos fundamentales para para preparar el modelo de SketchUp es trabajar con grupos y componentes para que la estructura de elementos sea más fácil de trabajar dentro de Twinmotion, hemos hecho ese esfuerzo, pues aquí lo que vamos a hacer al guardar la jerarquía es que los grupos y los componentes se trasladen directamente a lo que es Twinmotion como tal. ¿Vale? Entonces, pues bueno, Direct Link, guardar la jerarquía, hay algunas opciones añadidas, pero bueno, vamos a darle ahí a importar. Si no vemos que no pasa nada, como decía, nos vamos al modelo de SketchUp y ahí hacemos un clic y entonces automáticamente aparece ya el modelo. Tenemos la escena, el starting ground y el starting base, y como veis tenemos el modelo importado exactamente igual que lo que teníamos. Aquí aparece también el suelo original que podemos suprimir, y entonces tenemos el archivo exactamente importado con los materiales que pusimos en SketchUp, etcétera, ¿no? Como veis, todos los materiales, todos los objetos están jerarquizados perfectamente dentro de lo que es la lista de elementos. Ahí tenemos el archivo de SketchUp, tenemos los componentes, tenemos distintos elementos. Si buscamos el nombre de uno de los componentes de una de las cabañas, que se llamaba 76, por ejemplo, ahí veis que aparece componente 76. Esto es una de las cabañas. Ahí tenemos una cabaña y aquí tenemos la otra, ¿no? Es lo que decíamos en SketchUp. Como visteis que aquí tenemos el componente 2 en el modelo, que tiene la definición componente 76. Ese es otro aspecto también importante dentro de lo que es el trabajo de grupos y componentes. Va incluido dentro de ese proceso, que es la de darle un nombre que sea, digamos, identificable dentro del programa. También es interesante que lo sea dentro de SketchUp porque, como sabéis, tenemos la ventana de escenas, perdón, de esquema, que lo tenemos en ventana, bandeja predeterminada, esquema,
bueno, pues la ventana de esquema que nos permite, la tenemos por aquí, nos permite tener todos los elementos, grupos y componentes ahí perfectamente jerarquizados. Si buscamos por aquí 76, pues como veis aparecen los dos mismos elementos. Con lo cual se trata siempre de tener un control entre la geometría, el modelo de SketchUp, y lo que es el propio archivo de Twinmotion, ¿no? Vale, una vez con eso importado, voy a abrir aquí en este caso el archivo, el archivo de importación. Ahí lo tenemos. Una vez que importamos el modelo, como decía, si utilizáis Lumen es recomendable utilizar la importación Direct Link. Pues es el inicio del trabajo, ¿no? El inicio del trabajo de lo que es esa opción que veíamos, el paso 2, que veíamos entorno. El paso 3, entorno, iluminación y vegetación, ¿no? Dentro de lo que es el entorno podemos hablar de iluminación, dentro de lo que es el propio Twinmotion. Podemos configurar la escena, por ejemplo, desde el punto de vista de utilizando un entorno HDR, activando pues el SkyDome, en el cual pues vemos una imagen HDR. Podemos utilizar también un fondo HDR, lo cual nos genera un objeto con un HDR, en este caso 360, que podemos hacer más grande o más pequeño para, digamos, introducirlo dentro de lo que es nuestra escena. Pero bueno, son opciones que están siempre pendientes o siempre presentes, mejor dicho, dentro de lo que es el propio Twinmotion. En este caso, pues utilizar una imagen HDR en el fondo siempre nos va a dar un poquito más calidad de iluminación en las escenas renderizadas, ya sea con Path Tracer o con Lumen, ¿vale? Y bueno, pues a partir de ahí, a partir de esa configuración, es el proceso de trabajo con lo que es la vegetación que decía antes, ¿no? Dentro de lo que es ese proceso de aplicación de la vegetación, como decía, bueno, vamos a aplicar aquí a la superficie de color marrón, que puede ser una superficie más o menos correcta. Vamos a aplicar un material básico, un material base de suelo, ¿vale? Por ejemplo, ese de ahí. Una vez que aplicamos un material, siempre vamos a tener la posibilidad de modificar las características de ese material dentro de lo que es las opciones de las propiedades del material en Twinmotion. Vamos a darle aquí un poco de suciedad, con eso rompemos un poco la estructura repetitiva del material en sí. Esto es una base, como digo. Aquí lo que vamos a hacer es poner siempre una hierba y unos árboles, y básicamente lo que hacemos para empezar a darle vida a ese entorno pues es poblar, por ejemplo, en este caso, con lo que es vegetación y la dispersión. La dispersión nos va a ayudar a que la geometría que queramos incorporar como hierba o como árboles se aplique en toda la geometría que tenga el mismo material aplicado, en este caso aquel suelo que veíais. Y básicamente lo que tenemos que hacer es añadir los distintos tipos de hierba que queramos incluir dentro de lo que es ese dispersador de vegetación, ¿vale? Podemos poner uno o dos tipos de hierba, los que queramos, y a partir de ahí, con el bote de pintura, básicamente empezamos a incorporar esa hierba haciendo distintos clics. Como veis, la hierba se aplica en toda la superficie. En este caso, aunque no veáis en ese monte, en ese elemento, la hierba está ahí presente. Lo que pasa que el programa, digamos, que ahorra recursos para trabajar para poder trabajar de forma un poquito más fluida. Veis que hay algunas zonas, como por ejemplo la de este camino, que incluyen hierba también. Esto es un proceso muy habitual cuando utilizamos el dispersador de vegetación. Generalmente siempre tenemos que hacer que en ciertas zonas esa vegetación se elimine. Lo comentaba antes con el tema de los árboles, por eso ya evitamos
el tema de la geometría. Podríamos haber hecho lo mismo con este camino, podríamos haberlo eliminado de lo que es esa geometría. Es un paso que vamos aprendiendo siempre a medida que vamos haciendo trabajos con Twinmotion, ¿no? Desde el punto de vista del modelado. Y en este caso, por ejemplo, lo que haríamos aquí es con la goma de borrar, con los elementos seleccionados, seleccionar el ancho de lo que es la goma de borrar para ir eliminando la hierba en ese material, ¿no? Tampoco tenemos que ser súper exactos. Si vamos a hacer una vista muy detallada, muy cercana a un punto, pues sí es recomendable tener un poquito más de control, pero bueno, básicamente sería ir haciendo esa eliminación, ¿no?, de la geometría, o en este caso de la hierba, en esa superficie. Tenemos por aquí atrás también un camino que podemos borrar ahí la geometría, sería hacer exactamente lo mismo. Después, básicamente, además de esos elementos, tendríamos que incorporar todo lo que son los árboles que veíamos en el modelo de SketchUp original. Para eso lo que hacemos es volver al dispersador y en este caso utilizar pues árboles. Ahí, por ejemplo, podemos utilizar uno de estos y por ejemplo pues este de aquí, ¿vale?, por poner dos, y volvemos a digamos realizar la misma operación, simplemente haciendo clic en distintas zonas. Bueno, pues ahí, como veis, vamos incorporando árboles. Evidentemente, en todo lo que es el lecho del río tendríamos que ir eliminando los árboles en los puntos que no queramos. Podríamos, como dijimos antes, haber trabajado ya con esos elementos, pero podemos utilizar también lo que es la goma de borrar. Vamos a darle aquí un poquito más grande, vamos a darle 8, y entonces pues vamos eliminando los árboles de esa zona, ¿no? Por ahí, si alguno queda al borde y no queremos que aparezca por ahí, porque por ejemplo está en medio del puente, pues lo mismo, ¿no? Es un proceso que, aunque parece que no, es bastante rápido. Siempre tenemos que ir a la base, en este caso, de lo que son los árboles. Como veis, estos árboles están dentro del propio lecho del río. Aquí también tenemos alguno. Tenemos que ir pasando con el elemento dentro de lo que es el río, ¿no? Pero bueno, ese es un proceso, como digo, bastante rápido. Dándole un poquito más de vida, bueno, podemos quitar, por ejemplo, todos estos árboles de aquí. Veis que los árboles, como comentábamos, no aparecen dentro de lo que es la zona de las viviendas, aunque hay alguno que a lo mejor queda muy cercano, no aparece un árbol justo dentro de la vivienda, lo cual es siempre algo interesante. Podemos quitar esos de ahí, por ejemplo. Podemos utilizar en este caso también otra opción, en este caso de pintura, pues para utilizar matorrales, por ejemplo, para incorporar ahí materiales. La pintura es una opción un poco distinta, ya no es en toda la superficie, sino que es en, digamos, la zona que nosotros vayamos pintando. Vamos a colocar algunos elementos más, vamos a poner por aquí algunos helechos y simplemente se trata de ir poniendo materiales por ahí. Aquí tenemos una zona verde que es una zona de hierba a lo mejor un poquito más controlada. De hecho, aquí al final aparece un parque infantil, o sea que para que simplemente lo tengáis presente, ¿eh? Como digo, esto ya lo tengo hecho en otro archivo, pero bueno, os marco los pasos un poco fundamentales, ¿no? Después, otro proceso también que podemos hacer, ya no con dispersador o con pintura vegetal, sino a lo mejor a mano, pues es incluir algunos elementos dentro de lo que es el borde del río, como rocas, que nos oculten esas opciones que tenemos dentro de lo que es el modelo, ¿no? Esos elementos que son poco reales, por así decirlo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, rocas ahí. Si hacemos un clic en la roca, bueno, pues podemos ir colocando. Van a salir siempre rocas de distintos tamaños. Podemos ir seleccionando distintos tipos de rocas. Y bueno, pues básicamente vamos configurando un poco la escena como veamos, ¿no? Por ejemplo, estos árboles de aquí no me van a interesar porque uno de los puntos de vista que
que queremos tener es básicamente ver las cabañas, seleccionamos la geometría, seleccionamos los árboles, goma de borrar y borramos los árboles de ahí rápidamente, ¿no? Para poder ver pues un poco todas las cabañas. Más o menos por ahí está bien, esa la podemos eliminar también. Y con eso pues iríamos configurando un poco toda la escena. Vale, tengo por aquí el siguiente paso ya abierto, es este de aquí, como veis. Ahí tenemos la escena, veis las rocas, veis la vegetación, los árboles están puestos en todo lo que es la escena. Esta escena está configurada desde el punto de vista de la iluminación, como veis, con un fondo HDR, y desde el punto de vista del renderizado. Está renderizado con Lumen. Veis que hay una diferencia entre lo que es el renderizado con iluminación global estándar de Twinmotion y la nueva iluminación Lumen. Veis la intensidad de las sombras, etcétera. Y bueno, pues básicamente ahí veis un poco el resultado. Veis que aparecen por ahí algunos elementos, algunas ramas de árboles que pueden estar al borde de un río, algunos árboles por ahí tirados, etcétera, ¿no? Vale, básicamente como veis, pues ahí está. Veis que aquí hay los materiales todavía no están modificados, solo hemos modificado el material en este caso del terreno, pero bueno, veis que ya va tomando un poco de, digamos, color, ¿no? Lo que es el trabajo. El siguiente paso que teníamos marcado eran los materiales. Desde el punto de vista de la edición de materiales en Twinmotion, pues es tan sencillo como los materiales que aplicamos en SketchUp como parte de ese proceso de creación del modelo. Con el cuentagotas, seleccionar un material y poder trabajarlo de forma individual. Tenemos una serie de características que son prácticamente siempre las mismas dentro de los materiales que tenemos en Twinmotion. Como veis, hay una capa de color, una capa de UV que hace referencia a la escala y posición de las texturas, etc. La rugosidad, que también tiene que ver con la reflexión del material, si es un material metálico, la capa de rugosidad para darle digamos diferencias de nivel, de altura a lo que es el material. Bueno, varias capas dependiendo de lo que necesitemos. En este caso es un color que viene de SketchUp, digamos que es un material metálico. Vamos a darle un poquito de reflexión. Por defecto los materiales vienen con un 100% de rugosidad, lo cual hace que sea un material mate, ¿vale? Sin reflexión. Bajamos la rugosidad y conseguimos un poco de reflexión. Y si es un material metálico, como es el caso, pues subimos un poco esa metalicidad, pues para hacer que ese material empiece a reflejar un poco en base a las características que tenga el propio material. En el caso, por ejemplo, de la madera, que es una textura que viene también de SketchUp, pues podemos sustituirla por un material cualquiera de lo que tenemos en lo que es la biblioteca de materiales de Twinmotion, ¿vale? Con esa madera podemos utilizar cualquiera de estos elementos, por ejemplo, por ahí. Veis que la propia geometría del material hace que del modelo hace que el resultado sea uno u otro, ¿vale? En este caso tenemos todo el tema modelado de partida. Bueno, pues podría ser esa, o podemos utilizar algún material a lo mejor que nos interese un poco más utilizando materiales de Megascans. Por ejemplo, en este caso, superficies. Megascans es una biblioteca de modelos 3D, de materiales, que está vinculada también a Epic Games, es una empresa de Epic Games, y la tenemos como usuarios de Twinmotion. Aquí podemos buscar madera, por ejemplo. Tenemos que buscar siempre en inglés, es recomendable porque los nombres de los materiales están en inglés. Y bueno, pues básicamente podemos utilizar alguna de esas por ahí, ¿vale? Para, de la misma forma que modificábamos el material, pues generar modificaciones en el material que hemos importado. Estos materiales son materiales que podéis descargar, no están descargados todos, veis que yo tengo algunos descargados,
Los que no están descargados los podéis descargar. Para descargarlo lo que tenéis que hacer es estar identificado dentro de lo que es el programa, y una vez que estéis identificados, como veis, pues básicamente podéis hacer un clic y descargar el material y lo podréis aplicar sin ningún tipo de problema. Como decía, también podemos utilizar materiales de la propia biblioteca sin ningún problema. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar ese material ahí. Y podemos modificarlo, vamos a darle un poquito de oscuridad para conseguir que sea un material un poco más oscuro. Veis que aquí tenemos ese propio material, lo podemos aplicar a ese elemento también que teníamos ahí distinto dentro de los componentes, y con eso pues vamos un poco configurando todos los materiales. Otro tipo de material que es un poquito distinto en este caso son los materiales de lo que es los vidrios, que tienen unas características distintas, pero bueno, básicamente, como veis, tenemos capa de color, opacidad, son un poquillo distintas, pero semejantes a los materiales, digamos, básicos. Después tenemos también otras opciones dentro de los materiales. Como veis, aquí teníamos distintas cabañas, ¿os acordáis que eran componentes distintos? Si yo, por ejemplo, quiero aplicar distintos materiales en el suelo de las cabañas, si aplico una madera ahora, vamos a aplicar una madera por ahí, si aplico una madera, por ejemplo esta de aquí, veis que se aplica a todos los elementos, porque son todo elementos, digamos, no es que sean iguales, es el mismo material, y tengo una opción dentro de materiales, como veis, que es reemplazar material. Si en vez de querer aplicar el material a todos y en vez de reemplazar el material, lo que quiero es aplicárselo al objeto, selecciono la opción de aplicar al objeto, y al aplicar el material a este objeto se me aplica de forma individual a ese elemento, ¿vale? Con lo cual puedo trabajar gracias a la importación guardando la jerarquía, por ejemplo ahí, pues me permite trabajar con los objetos que yo definí en el proceso de modelado de forma individual, ¿eh? Así que bueno, es una opción que es muy interesante, y gracias a esta opción es a la que prácticamente no tenemos que volver a lo que es el programa de modelado. Tenemos otro material aquí, por ejemplo, que es el material del agua del río, y básicamente pues eso de nuevo sigue siendo un material. Tenemos por ahí agua, tenemos ahí río, vamos a ponerlo por ahí. Veis que el flujo de agua no es en la dirección correcta, parece que la dirección es al contrario. Bueno, pues básicamente dentro de fuerza de las olas en detalle, como veis, pues aparece dirección del flujo, lo giramos y entonces pues básicamente con eso, aunque el agua está así como un poquito oscura, mucho mejor, porque realmente aquí también tapamos así alguna de las vergüenzas que tenga nuestro modelo, ¿no? Siempre es una cosa recomendable. Bien, después de ese proceso de materiales que tenemos por ahí, tenemos un tercer proceso que está en este caso por aquí, ya lo tenemos, que es objetos. Este es el siguiente archivo. Jesús, perdona, ¿me oyes? Dime, sí, perfectamente, dime. Antes de que pase al siguiente tema, ya que acabas de terminar con el tema de materiales, han hecho Sí, una pregunta interesante. vale. La pregunta es, cuando aplicas un material de Twinmotion a dos materiales diferentes de SketchUp, Sí. después puedes volver a diferenciarlos o pasan a ser el mismo material. A ver, dime sea, otra vez, luego te perdona. explico. Dime otra vez. Sí, básicamente que si pones el mismo material de Twinmotion, el mismo material a dos materiales diferentes de SketchUp, es decir, a dos superficies que tengan un material distinto. Objetos. Se convierten, sí, dos objetos, es decir, Sí. que tengan un material distinto. Sí. Si ¿Vale? Entonces, son dos objetos distintos, tú vas a poder siempre diferenciar entre el material de un objeto y el material del otro, aunque apliques el mismo material, ¿vale? Porque tú siempre vas a poder sobreescribir el material del objeto utilizando la opción de aplicar al objeto, ¿vale? Lo que se suele hacer cuando quieres tener, por ejemplo, dos materiales que son parecidos pero no iguales,
es duplicar el material como tal, ¿no? Dentro de la opción de material, las propiedades, tenéis aquí 3 puntitos que dice duplicar. Vale, entonces si yo le aplico este material a un objeto y se lo aplico a otro objeto distinto, cuando tengo aplicado el material a objetos distintos, yo puedo reemplazar el material del objeto si tengo seleccionada la opción de aplicar al objeto. Entonces ese material yo lo puedo editar porque puedo aplicarle un material nuevo a ese objeto y diferenciarlo del material anterior. No sé si queda especialmente claro con eso, pero la clave de todo está con la opción de importar, siempre guardando la jerarquía. Eso os va a permitir diferenciar entre objetos. Y si tú le aplicas un material, el mismo material, a 2 objetos, vas a poder diferenciar siempre entre los objetos al haberlo importado guardando la jerarquía. También tienes la ventaja de que si lo quieres aplicar, digamos, sustituyendo o reemplazando el material, lo puedes hacer también, ¿vale? Cosa que no podrías hacer si hubiéramos importado el material importando por material, ¿vale? Porque con la importación por material, todos los elementos que tengan el mismo material en el modelo 3D sería un objeto único. Entonces, al ser un objeto, el reemplazar el objeto, el material en el objeto ya no valdría, porque sería el mismo objeto. Por eso es, desde mi punto de vista, muy importante trabajar con guardar la jerarquía. Ese es el paso principal, ¿vale? Vale, No y sé si si... arrastras, por Dime. ejemplo, Sí, el material que tenés a la derecha, por ejemplo, este negro que pone sí, color M07, sí. se lo arrastras a 2 superficies que tengan 2 materiales distintos, es decir, un material distinto cada uno, ¿Sí? las modificaciones que hagas a este material va a aplicar a las 2 superficies porque es el mismo material de Twinmotion aplicado. Efectivamente, si yo aplico este material, se lo pongo a ese suelo y se lo aplico a ese otro elemento, ¿vale? Como veis, ese es el material. Si yo ese material lo modifico ahora y le doy pues un color distinto, lo estoy modificando porque estoy modificando el material. Veis que he cambiado el material de todos los elementos que tienen aplicado este material. Eso es lo que comentaba exactamente antes. Si yo quiero Y que... para diferenciar... Sí. Sí. Y, no, Para... y para diferenciarlo podrías duplicar este material y aplicárselo a una superficie distinta para diferenciarlo respecto al resto. Efectivamente, aquí tenemos la lista de materiales. Yo tengo este material, lo que hago es clic en esos 3 puntitos y lo duplico. Con lo cual aparece un material nuevo que es exactamente igual, pero es una entidad distinta, por así decirlo. Entonces yo se lo aplico ahí. El material que tengo anteriormente, que lo tengo aquí, se lo aplico ahí. Y al editar este material, yo estoy editando solo este de aquí, no ese que acabo de poner ahí. ¿Vale? Si a este le pongo aquí un color verde, un color rojo, perdón, se lo aplico a todos los que tienen el mismo material, pero este de aquí, como veis, sigue exactamente igual, negro. ¿Vale? Bueno, con esto cubrimos cómo aplicar a 1 o 2 objetos el mismo material y cómo diferenciar un material después de aplicarlo. Efectivamente. Preguntan, viniendo de lo que acabas de mostrar, y con esto ya termino las preguntas que me acaban de soltar, que me parecen interesantes, Sí. es una nueva función que metieron en Twinmotion hace poco. Preguntan cómo va esto de aplicar a la selección. Es Claro, nuevo, bueno, además. básicamente lo que tenemos una opción nueva, que bueno, nueva ya lleva algún tiempo, pero hasta ahora había reemplazar material y aplicar al objeto. Aplicar a la selección básicamente lo que es que todos los elementos que tengamos seleccionados, podemos seleccionar distintos elementos con la tecla control, todos los objetos que queramos, y entonces si tenemos la opción de aplicar el material a la selección, se va a aplicar solo a los objetos que están seleccionados. Vuelve a ser fundamental el hecho de importar guardando la jerarquía para que los objetos que nosotros hemos modelado como elementos únicos, como objetos únicos, puedan ser seleccionados. ¿Vale? Es importante esto, es básicamente lo más importante porque veis que Twinmotion es muy sencillo como tal, pero es muy importante el proceso de importación porque dependiendo de cómo tengamos la importación hecha, como decía antes, al principio de la sesión, la forma de trabajar varía, ¿vale? Entonces es un poco
es un poco la clave. Más allá de los pasos que vimos en la configuración de lo que es el modelo de SketchUp, grupos, componentes, si queréis las etiquetas, etcétera, orientación de las caras, aplicación de texturas, etcétera, y todo perfectamente organizado, bueno, pues es fundamental importar guardando la jerarquía. Si vais a trabajar con Lumen, como decíamos, mejor utilizar la opción Direct Link, y si vais a trabajar de forma, bueno, en este caso sin Lumen o con otro tipo de iluminación, podéis trabajar con la geometría como queráis. Pero es un poco la opción, ¿no? El material y las tres opciones que tenemos dependiendo de las distintas opciones de reemplazar material, aplicar al objeto y aplicar a la selección. Vale. Bueno, simplemente seguimos trabajando con los materiales. Como veis, aquí aparece pues un pavimento para diferenciar lo que es el camino. Aquí aparece, como veis, una hierba distinta a lo que es la hierba general, que es un poco más, está como un poquito más quemada. Estoy hablando de materiales, no de lo que es la geometría de la hierba. Simplemente el material que está abajo, verde clarito, y aquí un poco verde más amarillento. Y un poco por ahí va la cosa. Desde el punto de vista de materiales, se puede profundizar muchísimo. Os recuerdo que dentro, además de los materiales que hay en la biblioteca, tenéis, que son cientos y cientos y cientos de materiales, tenéis todos los materiales de la biblioteca de Megascans, que ya visteis cómo se aplican, tema de superficies especialmente. Os recomiendo que busquéis siempre dentro de la opción de Megascans para no buscar en la librería completa, porque si buscamos en el raíz de la biblioteca, vamos a buscar en toda la biblioteca, incluidos materiales nuestros, vegetación, etcétera. Hay mucho que... Tenemos otra opción añadida de materiales, que son los materiales procedurales nuevos de Adobe Substance. Tenemos algunos por ahí, pero podemos importar materiales nuevos también. Ahí veis que hay, por ejemplo, una madera que nos podría venir bien en este caso para las cabañitas. Y bueno, pues básicamente es eso. El siguiente paso, gran paso, es aplicar objetos, aunque ya hemos aplicado algunos objetos, digamos, como estos árboles sin hojas y algún elemento añadido y alguna roca, que no dejan de ser objetos. El tema de los objetos lo comentaba un poquito más por el tema de mobiliario, personajes e iluminación artificial, incluyendo iluminación artificial dentro de lo que es, por ejemplo, la idea de un interior. Desde el punto de vista de objetos vuelve a pasar lo mismo, cientos y cientos de posibilidades que tenemos dentro de lo que es el programa en sí. Dejadme abrir por aquí porque tengo el archivo de objetos y así ya lo voy abriendo mientras os muestro aquí algunas características. Por ejemplo, objetos, dentro de los objetos ciudad, pues unas farolas. Por aquí tenemos algunas farolas que hay por ahí. Básicamente, bueno, pues es poner directamente, arrastrar la farola, la que queráis, y a partir de ahí siempre tenemos la posibilidad de copiar ese elemento a donde queramos. Es muy recomendable cuando incorporemos objetos. Recordad que la lista de elementos es una lista de objetos 3D, no de materiales, no de otras cosas, sino de objetos 3D. Es muy recomendable crear carpetas. Botón derecho, por ejemplo, crear un subcontenedor al que le llamemos pues mobiliario, desde el punto de vista de mobiliario urbano, ¿no? Mobiliario, y haciendo botón derecho decirle que ese sea el contenedor activo. Todo lo que pongamos ahora, la farola que sea, va a estar dentro de esa carpeta automáticamente. Suprimimos. Ese elemento que tenemos ahí lo podemos copiar con la tecla Shift y vamos incorporando distintas farolas, o podemos hacer un clic en el recuadro azul como veíamos antes con las rocas y vamos poniendo pues la farola que queramos. Vale, voy a utilizar esta de aquí. Esta de aquí yo creo que fue la que utilicé, esa de por ahí. Entonces básicamente vamos haciendo un clic en los puntos en los que queramos poner farolas. Ahí veis que voy
pegado al camino, y ahí ponemos, por ejemplo, otra, ¿vale? Veis que todos los elementos van apareciendo lo que es dentro de mobiliario. Aquí tengo, por ejemplo, alguna farola que no me vale, pero bueno, básicamente, como veis, el proceso es muy sencillo. Hay una diferencia muy grande, ojo, entre hacer un clic y poder poner distintas farolas a arrastrar cada uno de los elementos, ¿eh? Es muchísimo más rápido seleccionar primero el elemento que queréis incorporar y luego os permite ir haciendo clic en la posición que queráis para añadir las farolas que queráis. Igual que ponemos farolas, pues podríamos poner, por ejemplo, objetos en ciudad, bancos, que aquí algunos bancos hay también, y lo mismo, ¿no? Podemos poner ese banco, podemos poner, por ejemplo, aquí pues otro banco, y por ejemplo ahí otro banco, y estos sí que ahora tenemos que trabajar con ellos de forma individual, pues a lo mejor moverlos para ahí, para ir incorporando y digamos dándole un poco más de vida. Otras opciones importantes de objetos, y esta es interesante, por ejemplo, aquí, haciendo este trabajo, ¿no? Aquí hay una parte de lo que es el río que no es especialmente interesante, ¿no? Esta caída es un poquito artificial, así. Entonces, sería interesante, se me ocurrió a mí personalmente, poner aquí un paso, ¿no? Un puente entre una zona y otra. Un puente pues es un problema realmente, porque tengo que volver al programa de modelado, tengo que modelar un puente, tengo que hacerlo, a ver cómo lo hago, lo dudo. Bueno, esta es una de las cosas grandes que tiene Twinmotion, y es que directamente buscamos la solución dentro del propio programa, ¿no? Veis que tenemos aquí Sketchfab. Sketchfab es una página, igual que Megascans, que forma parte de Epic Games, y en la que podéis buscar modelos en 3D. Hay pues casi 1 millón de modelos en 3D que podéis descargar y podéis incorporar. Queremos un puente, entonces buscamos un puente de madera, y como veis yo tengo aquí uno descargado, que básicamente lo podéis descargar, como digo, sin ningún tipo de problema. Lo descargamos y lo ponemos por ahí. Ese modelo es un poquito grande, como veis, hace sombra por esta zona, entonces lo que voy a hacer es escalarlo con la opción de Twinmotion. Vamos a escalarlo a 0.1 y ahora vamos a escalarlo otra vez a 0.1, ¿vale? Y bueno, tengo por ahí ese modelo, vamos a moverlo y vamos a ponerlo por aquí. Aún está muy grande, vamos a escalarlo 0.1 y un poquito más todavía, 0.1. Bueno, independientemente de lo que sea la dimensión del objeto en sí, como veis yo tengo ese modelo por ahí, ¿vale? Tengo ese modelo de ese elemento que puedo incorporar a lo que es mi modelo. Está con un material aplicado, un material que, si me interesa, puedo hacer un clic, e igual que modifico el material aplicado desde la biblioteca de SketchUp, puedo modificar el material con las mismas características, como veis, con lo cual no tenemos que, digamos, volver a modelar este tipo de elementos, ¿vale? Entonces, pues bueno, básicamente es simplemente para que veáis que podemos tener solución de elementos modelados directamente. Además, como hay tantos modelos en 3D que podemos descargar, pues básicamente tenemos soluciones para todo lo que es nuestro trabajo, ¿eh? En este caso yo tengo abierto por aquí el archivo, ahí lo tenéis, veis que aquí está el modelo como tal, tapando un poquito esa vergüenza. Ahí tengo ese puente, ahí aparece un personaje. Veis que aquí quedan unos elementos que quedaban un poquito en el aire, y entonces lo que le puse pues fue una viga de madera, que a lo mejor no es la mejor solución o no es perfecto, pero bueno, no queda mal del todo. Esa viga de madera vuelve a ser un elemento de Sketchfab. Ahí buscamos bin, good, y básicamente ahí tenéis la viga de madera, ¿no?, que podéis incorporar. Simplemente se trata de trabajar con los elementos y ya está. Desde el punto de vista de objetos, además, están los personajes, como decía. Vuelvo al archivo anterior para no liar con esto.
Tenemos la posibilidad de incorporar también recorridos de personajes, con lo que básicamente podemos poner a personajes por ahí andando, ¿vale? Para darle un poquito más de vida. Dime. Eso es una pregunta antes de, como ya pasas al tema de personajes, Sí, hace una pregunta interesante que ya le he respondido, pero creo que también estaría bien comentarlo para el resto de la audiencia, sí, y es lo del tema de reemplazar componentes. Pregunta, por ejemplo, sí. ¿se puede haber creado componentes en SketchUp y en Twinmotion sustituir o reemplazar todos los componentes similares por otro de Twinmotion? Pon el Sí, ejemplo de crear un cubo en todas las posiciones donde se quiera pues farolas y sustituirlos todos de golpe. sí, sí. Creo que es una herramienta, una opción muy interesante y a ver si la puedes comentar. Sí, sí, sí. Todos los elementos que tengáis dentro de lo que es el programa pueden ser sustituidos desde el punto de vista de geometría. Vale, básicamente lo que hay que hacer es seleccionar los objetos. Ahí veis, por ejemplo, estos bancos. Tengo los tres seleccionados. Cuando se selecciona el objeto, veis que se pone un borde de color amarillo. Y básicamente lo que hacéis es botón derecho y hay una opción que dice reemplazar los objetos seleccionados. Entonces, al hacer un clic, reemplazáis los objetos seleccionados y podemos arrastrar aquí el objeto que queramos. Tenemos la posibilidad de utilizar cualquier objeto que nosotros tengamos. Vamos a la biblioteca, por ejemplo, vamos a objetos, a ciudad y vamos a bancos, y si no me gusta ese banco, pues pongo este de aquí y lo pongo por ahí. Le doy a reemplazar y entonces me cambia los objetos en la misma posición en la que los tenía. Este está aquí mal, pero porque debía estar mal originalmente. Ese objeto puede ser un objeto también personalizado sin ningún tipo de problema, porque os recuerdo que además de lo que es la librería de la biblioteca de todos los objetos de Twinmotion, tenéis la biblioteca de usuario, en la cual podéis incorporar vosotros los objetos en 3D si trabajáis algunos objetos de forma puntual. No sé si tengo por aquí algún objeto. Sí, por ejemplo, si yo me voy por aquí y este de aquí lo quiero sustituir, le doy a reemplazar, botón derecho a reemplazar los objetos seleccionados, y desde la biblioteca lo pongo por ahí, le doy a reemplazar. Y entonces, pues bueno, no sé si aquí en este caso no aparece, pero debería aparecer por algún lado. Aquí está, lo tenía por ahí. Vale, debe haber un problema con ese objeto desde lo que es el punto de inserción. Ahí pasó. Este está un poquito pequeño, pero bueno, se podría hacer un poquito más grande. Vale, debe estar mal el objeto original. Pero vamos, simplemente para que veáis que podéis utilizar un objeto propio que tengáis en la biblioteca, un objeto que hayáis importado o modelado vosotros mismos, y cualquier elemento de la librería. Muy importante esto, por ejemplo, si viene alguien y os dice no, esta farola no se puede utilizar, hay que cambiarlas todas. Bueno, pues básicamente lo que hacéis es mirar cómo se llama la farola, Stunner, aquí tenéis el filtro, buscáis Stunner y entonces todas las farolas que son iguales, botón derecho, reemplazar los objetos seleccionados, buscáis la farola que queráis y la sustituís por esa farola. Y ya está, ¿vale? Es una opción bastante interesante, sobre todo para cuando hay conflictos, problemas así puntuales. Bueno, veis el tema de los personajes, los recorridos, por allí detrás en el modelo que hice puse un recorrido, otro tipo de recorrido, que son en este caso ciclistas, ahí tengo por ahí, son objetos digamos especiales. Bueno, se puede ir con toda la longitud que queráis en lo que son los personajes y bueno, pues ahí está el paso, ese elemento, ¿no? Aparecen objetos por aquí, en este caso, que vuelve a repetirse un poquito. Ahí veis un poco la opción de los distintos personajes dentro de lo que es el conjunto, niños jugando, los bancos, unas mesas de campo, un parque infantil, algunos setos que aparecen por ahí que no dejan de ser objetos para cerrar un poco lo que son cada una de las viviendas, de las cabañas. Y bueno, allí por ejemplo aparece otro objeto que es un objeto especial, que es un fuego. Pues en este
una hoguera en este elemento. El modelo, los troncos son del modelo en 3D, vienen de SketchUp, y ahí tenemos el fuego. Y a partir de ahí, pues es un poco ya entrando en el proceso final, configurar la escena para lo que es el renderizado posterior, ¿no? Se trata de seleccionar los puntos de vista, básicamente, en la sección de medios, y bueno, pues buscamos el punto de vista que queramos. Básicamente podemos generar toda la información que queramos. Si nos gusta, por ejemplo, este punto de vista, tenemos imágenes, tenemos vídeos, tenemos panoramas, recorridos de panoramas y presentación. Podemos añadir las imágenes que queramos dentro de lo que es la configuración de la escena. Veis que tenemos una configuración de forma individual para esta escena, ¿vale? Esto es muy importante dentro de los medios. Veis que todo lo que aparece ahora en Twinmotion está de color rosa. Eso quiere decir que estamos trabajando dentro de una escena puntual. Eso quiere decir que si yo modifico la hora, por ejemplo, o hago algún cambio en lo que es la escena, ¿vale? Pues básicamente lo que hago es aplicárselo solo a este elemento. En la sección de imagen configuro el tamaño de la escena. Aquí veis que está en 1920 x 1980, pero los usuarios con licencia pues podéis utilizar 4K, 8K o licencias personalizadas incluso sin ningún tipo de problema. Y así se trata de ir haciendo distintos tipos de imágenes que podamos ir consiguiendo. Por ejemplo, desde aquí, pues a lo mejor también es otra escena interesante y vamos añadiendo distintas imágenes, ¿no? En el caso de los vídeos, pues lo mismo. Son básicamente dos imágenes en la que generamos un primer punto de vista, movemos la cámara y generamos ahí un segundo punto de vista. Una de las cosas buenas que tiene Twinmotion es que es un programa de renderizado en tiempo real, con lo cual podemos ver un poco el resultado. El proceso final, el resultado final siempre es de mucha más calidad, ¿eh? Acordaos en aspectos como por ejemplo el de la hierba, que a lo mejor al fondo no se ve, pero en el renderizado final sí que se va a ver. Por ejemplo, veis que aquí hay una parte de esta escena que no me interesa ver, entonces lo que hago es modificar el punto de vista y le doy a actualizar, con lo cual el vídeo va a acabar ahora donde le he dado a actualizar, no se va a ver aquella parte que no quería ver, ¿no? Y básicamente así vamos configurando. Los panoramas son imágenes 360. Si tenemos varios panoramas podemos configurar un panorama set, aunque el panorama set a la hora de exportar, ya entrando en el séptimo paso, solo se puede exportar, como veis, a lo que es la nube a la que podéis acceder solo si tenéis licencia. Es una de las diferencias entre los usuarios con la Community Edition y los usuarios con licencia, ¿vale? Yo aquí en este caso veis que no está activo porque no estoy identificado, pero si me identifico, bueno, pues ya tengo ahí completamente identificado y entonces pues bueno, ahí tengo la posibilidad de realizar la exportación de los elementos a la nube, ¿no? Podemos configurar todos los medios que queramos, simplemente hay que tener presente a la hora de exportar que tenemos las distintas opciones, que si seleccionamos una opción o dos, por ejemplo estas dos imágenes, y marcamos también por ejemplo el vídeo, cuando le demos a renderizar en la parte inferior vamos a exportar todos los elementos. Si en un posterior trabajo queremos trabajar o exportar otra serie de imágenes, tenemos que acordarnos de lo que es desactivar las imágenes que ya hemos exportado, ¿eh? Veis que tenemos también una configuración en la exportación dentro de lo que es el formato, ¿vale? Tenemos la posibilidad de hacer imágenes también en modo 3D, el tipo de formato de salida, PNG, JPG o XR, y en el vídeo incorporar el número de frames, el formato y algunas opciones añadidas,
como el desenfoque en movimiento, que se utiliza, pues por ejemplo, para los personajes, para los coches, los vehículos, etcétera, que queráis incorporar, ¿eh? sin ningún tipo de complicación. Podéis darle un poquito más de calidad con el tema del sobredimensionado. Todo esto aumenta siempre los tiempos de renderizado un poquito. Y acordaos también desde el punto de vista de lo que es la escena que estáis configurando. Viene de una configuración inicial de iluminación en el proceso, en el primero de los pasos del trabajo con Twinmotion, pero que podéis configurar de forma individual cada una de las imágenes que queráis. Aquí estamos renderizando con Lumen, pero podemos hacer una escena nueva que esté renderizada con Path Tracer, por ejemplo. ¿Vale? La iluminación es distinta, esto se trata ya de configurar la escena, pero bueno, básicamente es un proceso que dependiendo de la configuración que tengáis, pues vamos a tener distintos resultados. Y el último paso, por así decirlo, pues bueno, ya es el proceso que lo tengo por aquí de renderizado. Hay aquí algunos elementos creados, algunos ejemplos, como veis, pues bueno, ahí tenemos algunas imágenes renderizadas veis que los personajes están como un poquito desenfocados, ese es un efecto que a mí no me gusta especialmente, pero bueno, ahí está. Ahí veis el tema de las imágenes. Bueno, esta es una imagen un poco distinta. Y por último, pues un vídeo con una calidad no demasiado elevada para lo que es el vídeo que podemos sacar. Se puede sacar con mucha más calidad. No sé si hay por ahí alguna pregunta añadida. Si no la hay, pues os muestro un poco el tema del renderizado en la nube, pues para que veáis distintas opciones. Y bueno, está todo contestado de momento y las preguntas que han ido haciendo así más relevantes te las he pasado. Así que de momento bien. Vale, perfecto. Pues eso es un poco la historia. Aquí tengo un panorama set que os puedo poner en algo parecido a esto que visteis, una versión distinta. Los panoramas tienen bastante calidad, o hace falta darle bastante calidad. Veis que aquí no tenemos demasiada calidad. Veis que es una solución un poco distinta, hay menos rocas, etcétera. Pero bueno, como veis, ahí aparece un puntito. Esto es un panorama, que es una imagen 360. Podemos mirar en cualquier dirección. Daos cuenta que estamos en un navegador web. Y haciendo un clic, pues nos vamos al otro panorama. Esto es lo que es el recorrido de panoramas o panorama set, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí veis distintas opciones dentro de lo que es la nube. Todo este elemento lo podéis compartir con cualquier persona. Veis que podéis activar la opción de contraseña para que solo tenga acceso la persona a la que vosotros se lo pasáis. O tenéis la posibilidad también de, en otro tipo de trabajo que seguramente alguno de vosotros ya conoce, de compartir la presentación o el presentador, que es incluir dentro de la misma escena todas las imágenes, todos los panoramas y todos los vídeos que tengáis creados en la opción de medios, en el paso 6, por así decirlo, para llevarlo a este paso 7. Como veis, pues bueno, ahí está cargando, tarda un poquito, pero una vez que acabe vamos a tener una escena, en este caso es una escena distinta, pero que cualquier persona podría acceder a ella y podría navegar por el modelo viendo las distintas opciones que hay de imágenes, panoramas y vídeos. Vale. En este caso, pues bueno, ahí hay un vídeo de una puesta en fase, que es otra de las opciones de generación de medios en la que van apareciendo los distintos elementos en este caso. Esto estamos dentro de un navegador y es un elemento que podemos visualizar y movernos exactamente igual que hemos hecho en lo que es SketchUp, solo que no tenemos capacidad de edición, evidentemente, pero podemos movernos sin ningún tipo de problema, o la persona a la que le paséis el enlace podría hacer exactamente esto mismo que estoy haciendo yo. Tenemos por aquí un QR
que lo voy a dejar por aquí visible, ¿vale? Y cuando salga yo de la presentación, pues podréis con ese QR conectaros y verla en cualquier dispositivo, porque es un navegador web. Y básicamente, pues esa es un poco la historia. No hay mucho más. Veis que los 7 pasos, pues bueno, son 7 pasos definidos, pero que dentro de cada uno de ellos, pues podemos subdividir en distintos pasos o subpasos a su vez. Y nada más, pues eso es todo. Lo dicho, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, la vemos. Y si no, pues... Sí. Sí, mira, están preguntando respecto a los panoramas de los panoramas set que has mostrado, Sí. Que están en la nube. ¿Se pueden hacer con Path Tracer? Pues mira, ahora mismo no se podía hacer, pero ahora mismo sí que no lo sé. Ahora mismo sí que no lo sé. La primera versión del panorama no se podía subir con Path Tracer a la nube, pero ahora mismo no estoy seguro. No lo probé nunca. No sé si tú tienes idea de eso. No, El panorama, realmente el algo panorama, han cambiado. Sí que han hecho algunos cambios sí, en el set de panoramas y en el tema de la nube para que sea compatible. Ahora sí que los sets de panoramas son compatibles con las gafas de realidad virtual en la sí. nube, pero no sé si lo han hecho compatible con el No Path lo Tracer. sé, habría que probar. Voy a probar y lo ponemos, en la descripción del vídeo, a lo mejor cuando lo subamos. Yo creo que va a ser lo mejor. Voy a probar Sí, perfecto. voy a probar este Path Tracer Porque mira, ese y panorama sí que está con el Path Tracer, pero el tema sí, es... y le voy a dar a Sí, exportar, voy a desactivar esto, es lo que os decía antes, ojo que hay que desactivar todo lo que no queráis que os genere y le voy a dar a este panorama que tengo por aquí, lo voy a configurar en medio, hay que darle bastante caña, en este caso. Vamos a darle a claro, exportar hay y que dejar a que, claro, como es una resolución bastante alta, es posible que tarde un poco en es que renderizarlo, los claro. panoramas tardan bastante y con Path Tracer tardan bastante más. Voy a dejarlo en 4K para que no tarde mucho y así podamos ponerlo ahí. Si podemos con un panorama, podemos con el panorama set sin ningún problema. Le damos a exportar. Vamos a ver a exportar. Le damos panorama set. Vamos a exportar este. Y vamos a darle a exportar. Y voy a Parece que dejarlo sí, por porque ahí exportando. Eso es. bueno, A ver. parece que sí, porque si no, si no te hubiese dejado seleccionar el Path Tracer para el cloud, ¿no? Me imagino. En principio sí. Yo me acuerdo de hacer pruebas cuando no se podía con el Path Tracer e exportar a la nube. Pero yo me imagino que ahora sí que se podrá, ¿eh? Me imagino que sí que se podrá porque ya se incluyó el tema de hacer los vídeos con el Path Tracer, se fueron incluyendo las mejoras y entonces, pues bueno, supongo que ahora sí que se Yo creo que podrá. sí que te está dejando, porque fíjate, aquí en esta pantalla tal y como lo tienes, se ve que está el panorama uno con el Path Tracer. A Sí, la derecha vemos Cloud, panorama set en 6K, exportar y está exportando. Así que tiene toda la pinta de que sí lo va a incluir. sí, la clave va a estar cuando acabe de realizar el panorama que envía, hace una conexión directa al espacio que tenemos como usuarios con licencia a la nube y sube el panorama. Entonces ahí, si no dan ningún error, yo entiendo que sí que debería, bueno, sí que va a dejar, evidentemente. Y por lo que dices tú, debería dejar ya, debería dejar o haber cortado antes, ¿no? No, ¿para qué te van a Yo hacer perder creo que el tiempo? si ¿Para es qué? compatible ahora, lo harán dentro de poco seguro, porque el tema del Twinmotion Cloud lo están desarrollando bastante. Lo están Sí. mejorando bastante con cada actualización. Sí, porque además es lo que digo, ahora es una opción de pago. Entonces se supone que debería ser una opción que permita realizar todo lo que puedes exportar, que lo puedas llevar a la nube. Claro, evidentemente, que para eso está la nube, para compartir el trabajo que realizamos, ¿no? Entonces, pues eso es así. Pues yo creo que sí que va a dejar.
Sí, ¿Qué no te está dando más? ninguna ¿Alguna, exportación. Pues a ver, ¿a qué más preguntas? A ver. alguna pregunta Bueno, más? yo estaba preguntando respecto a la iluminación artificial en interiores. Yo ya le he comentado que, bueno, como estamos haciendo renders exteriores y diurnos, pues que tampoco da tiempo, Sí. pero vamos, que son De, objetos de luces. de Sí, la iluminación, de la iluminación en interiores. Yo creo que esto pasa con cualquier programa de renderizado. Yo creo que podemos comentar, tú también lo puedes comentar, Juan. Si tenéis una fuente, una abertura en el espacio, el primero de los pasos que veíamos aquí de trabajo con Twinmotion, que era la iluminación natural, a esa hay que darle caña. ¿eh? Cuanta más iluminación natural, mejor, porque siempre vamos a tener la opción de HDR que nos va a dar mucha más calidad. Siempre fomentar un poco el punto de vista del espacio interior, que la luz que entra por ese hueco que sea muy visible y que tenga mucha influencia. Y si no hay una abertura al exterior para jugar con esa iluminación natural, el juego con la iluminación de interior, con la con la iluminación artificial, pues bueno, es un proceso que son puntos de luz que tienen distintas características. Como dice Juan, aquí no tenemos demasiado tiempo para verlo, pero bueno, hay que jugar un poquito con esas opciones, ¿no? Al final siempre es un poquito más complicado trabajar con iluminación artificial porque generan más sombras, etcétera. Todo es un poquito más complicado, pero bueno, se puede jugar siempre con esos objetos de luz, ¿no? Y lo generar que, escenas potentes. Si os dais cuenta y buscáis interiores hechos en prácticamente cualquier programa, las grandes imágenes, las que dices tú, ostra, qué pasada, siempre tienen una abertura al exterior, ¿vale? Independientemente de la iluminación artificial que tengan. Pues ahí está transfiriendo el panorama set al Path Tracer. Lo que pasa que al Path Tracer a la nube no lo vamos a poder ver porque creo que hay un tiempo de proceso. Pero si no da error aquí, evidentemente sí que se puede. Ahí veis ese tiempo de proceso. Pero bueno, sí que está ahí, ¿eh? Está renderizado con Path Tracer. Pues ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta a la pregunta. Así también la solucionamos nosotros. simplemente asegurarse de hacerlo con más resolución. Claro, sí, los panoramas especialmente, ¿eh? Y ya me llama la atención porque tardó, a 6K tardó poquito. Es verdad que solo era un panorama, ¿eh? Ojo, era un panorama y el panorama set que incluía solo uno. Pero los panoramas tardan un Si poquito. haces 3 o 4 panoramas a 6 o 8K de resolución, pues obviamente tardará bastante Sí, más. Pero porque bueno, son es bastantes bueno saber imágenes. que es bueno saber que Peak Games ya ha actualizado el Twinmotion Cloud para que sea compatible con los elementos con Path Tracer, lo cual Sí, ya ganamos mucho en calidad y poder compartir estos renders de calidad también con clientes, que ese es el objetivo del Twinmotion Cloud, poder comunicar y compartir el proyecto con los clientes, así que eso es fantástico. eso es, eso es. Vale. Pues no hay más preguntas. El resto han quedado todas cubiertas. Muy Bueno, bien. perdona, respondidas. Y pues incluye elementos escénicos. Aquí la librería de Twinmotion incluye elementos escénicos como escenarios, pantallas, focos. A ver, la librería de Twinmotion como tal, a lo mejor hay alguna cosa por ahí puntual desde lo que es el punto de vista de objetos, ¿vale? Pero después realmente... Uy, hay un teléfono por ahí, bueno. Realmente la clave está en el tema de Sketchfab, ¿eh? Sketchfab es donde tenéis un poco de todo, porque tenéis ahí la posibilidad de buscar lo que queráis. Os recuerdo que la opción importante es buscar dentro de Sketchfab y buscar siempre con el nombre en inglés, porque la mayoría de los elementos están en inglés. Por ahí veis que hay animales, arquitectura, bueno, hay un poco de todo. Y pues si buscamos cualquier cosa por ahí, como set, ¿no? Que podría ser O stage. Sería algo de es stage, a lo stage, mejor. ¿no? Sí, stage más que set, sí. Pues siempre hay por ahí cosas. Recordad también que
de los elementos que tengamos la posibilidad de incorporar, podemos utilizar las partes que nos interese, ¿eh? dentro de lo que es Twinmotion. No tiene por Claro. qué ser el Esto objeto de completo. las novedades que han hecho con la última versión, que ahora los elementos de Sketchfab ya se pueden descomponer con los objetos, Es, no con el único elemento, sino también lo que hay dentro se puede también separar. Efectivamente. Vale. Ahí veis que dentro de las preferencias del programa hay la opción de importar la biblioteca de Sketchfab y aparece la opción de fusionar todos los objetos. Si esta opción está marcada cuando descarguéis, por ejemplo, este objeto de aquí, va a ser un único elemento, pero si no está marcada, como era el caso, pues estará creado, por así decirlo, o lo podréis importar dependiendo de cómo haya sido creado el modelo en 3D. Con lo cual podemos utilizar pues un elemento de forma individual. Así, aquí hay de todo, ¿eh? O sea, hay, como decía, bueno, la última opción que vi yo, el último número eran 700.000 modelos, pero ahora, eso fue hace 6 meses, ahora habrá muchos más, ¿eh? Así que básicamente hay de todo. A veces hay que buscar un poquito, pero hay básicamente de todo. Yo recomiendo, como a veces es complicado visualizar correctamente la vista previa con las miniaturas que aparecen aquí, Sí, eh, meteros directamente en la página de Sketchfab, sí, buscar desde ahí, que ahí tenéis una previsualización donde podéis incluso navegar por el modelo y hacer zoom y demás. sí. Y una de dos, o lo descargáis directamente desde Sketchfab en un formato compatible para luego importarlo en Twinmotion con vuestra cuenta de Epic Games, o cuando veáis, ahí está efectivamente, como está mostrando Jesús, ahí se puede visualizar mucho mejor y ver los detalles de los elementos que os pueden interesar. Ahí veis incluso los focos, podríais incluso coger solamente el foco de este Sí, modelo cuando lo importáis en Twinmotion, ya que ahora se puede también separar los objetos. eso Y, es. y la otra opción es ya pues con el nombre que veis aquí en Stage o buscarlo ya con esta vista previa en Twinmotion. Pero bueno, yo creo que ahora también se gana mucho el hecho de que podáis descargar el modelo de Sketchfab y luego importarlo en Twinmotion. Sí, sí, realmente sí. Después, y recordad también lo que hice antes con el puente, el tema de los materiales son editables perfectamente, ¿eh? Así que se puede, pues básicamente estamos cubiertos con todo el tema de modelos que tengamos que añadir, más allá de lo que hayamos creado nosotros como tal, todo lo que necesitemos básicamente está solucionado. Así que merece mucho la pena realmente. Sigue creciendo además. Sí, sí, además eso como es, digamos, está basado en las aportaciones de los usuarios, pues si el usuario quiere que su objeto pueda ser descargado, pues lo podemos descargar directamente en SketchUp. De hecho, tengo yo por aquí uno, ¿no? Balines, que tenía la opción. No aparece por aquí. ¿Cómo era esto? Goddess. No sé si era así. Bueno, pues hay por ahí. Yo tengo una figurita hecha que es descargable, pero no la encuentro ahora. Pero bueno, merece la pena el tema de Sketchfab. Nos saca de muchos apuros, ¿eh? Imaginaos, por ejemplo, lo que decía aquí del puente. Y con esta parte que queda un poquito fea y ver un poco el resultado con lo que es con lo que es el puente terminado. No es que sea una maravilla, pero bueno, por lo menos nos saca de un apuro, ¿eh? Entonces, pues bueno, esa es un poco la historia. Vale. Vale. Bueno, ya última pregunta que le voy a Sí. responder yo directamente. Preguntan, ¿se puede exportar de Twinmotion a SketchUp? No se puede exportar nada de Twinmotion fuera, solamente se puede crear contenido multimedia, pero lo que es el modelo, iluminación, geometrías de Twinmotion no se pueden exportar fuera de Twinmotion o Unreal Engine, básicamente. Sí, se puede generar el archivo, enviar el archivo de DataSmith, que es para tema de Unreal, pero bueno, estamos un poco en la misma historia, ¿no? Básicamente lo que metemos dentro de Twinmotion en nuestro trabajo, digamos que principalmente se queda ahí, en Twinmotion.
Vale, perfecto. Pues nada, Jesús, fantástico el webinar de nuevo, con todos los pasos explicados perfectamente y creo que es una buena forma de introducirse a Twinmotion y al renderizado con Twinmotion, siguiendo los pasos correctos con este flujo que se está mostrando. Y nada, pues os animo a que practiquéis con vuestros modelos, con vuestros proyectos y que veáis que efectivamente trabajar con Twinmotion se consiguen resultados muy buenos en muy poco tiempo. Eso es. Pues nada, darle caña a todo el mundo a practicar y cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis, contacto y lo vemos.